Carlos Marx. Es por lejos el intelectual más citado en el mundo académico, al punto de que solo su obra acumula una cantidad de citas similar a la de los trabajos de Friedrich Hayek, John Maynard Keynes y Milton Friedman juntos. Su célebre Pasquín junto a Engels, el Manifiesto Comunista, se entrega en cerca de 4.000 programas universitarios en Estados Unidos, aunque casi todos son en humanidades. De este modo, la influencia de Carlos Marx sobre nuestra cultura sigue siendo gigantesca, y más aún si consideramos que todo el movimiento progresista woke deriva fundamentalmente de intelectuales neomarxistas como Michel Foucault y Jacques Derrida. No es una exageración afirmar que el marxismo, especialmente es la versión llamada postmodernismo, está hoy contribuyendo decisivamente a destruir Occidente. Mientras eso ocurre, la popularidad del socialismo en Estados Unidos experimenta un auge inédito, al punto de que un 36% de los adultos declara tener una imagen positiva de esa ideología, cifra que sube a 57% entre demócratas según encuestas de 2022 de Pew Research. Cuando se distingue por edades, un 44% de los jóvenes entre 18 y 29 años declara tener una buena imagen del socialismo, lo que es imposible no correlacionar con la influencia de la educación superior americana, hoy tomada mayoritariamente por profesores de izquierda e izquierda extrema. De hecho, los datos muestran que a mayor nivel académico, más aprobación tiene el socialismo. Así, entre personas con posgrado, esta es de 41%, mientras entre personas con educación escolar completa o menos es de 35%. Y si bien podrá discutirse la definición exacta que estos grupos tienen del concepto socialismo, la verdad es que todos parecen compartir la intuición de que es un sistema más humano que el capitalista. Cuando se habla de comunismo, existe una aceptación cultural que sería imposible concebir para su equivalente totalitario, el nazismo. Y esto tiene que ver en parte con el lavado de imagen que la intelectualidad occidental ha hecho del comunismo, y con la ignorancia respecto de este es la población. Basta revisar la definición del comunismo en la Enciclopedia Británica para niños para entender este trabajo sistemático de hegemonía cultural en favor del comunismo. El comunismo es un tipo de gobierno, así como un sistema económico, una forma de crear y compartir la riqueza. En un sistema comunista, las personas individuales no poseen tierras, fábricas ni maquinaria. En su lugar, el gobierno o toda la comunidad son los propietarios de estos bienes. Se supone que todos deben compartir la riqueza que crean, señala, y luego agrega: en el siglo XIX, muchos países siguieron el sistema económico llamado capitalismo. Bajo el capitalismo, las personas individuales, llamados capitalistas, poseen propiedades y dirigen empresas. Algunos capitalistas se hicieron ricos, pero pagaban muy poco a sus trabajadores. En respuesta, muchos trabajadores comenzaron a apoyar las ideas del socialismo. En un sistema socialista, el gobierno posee las empresas y distribuye la riqueza de manera más justa entre la población. Carlos Marx, un pensador alemán del siglo XIX, llevó las ideas socialistas un paso más allá. Las ideas de Carlos Marx se convirtieron en la base del comunismo. Entretanto, en esta versión idealizada, el comunismo
No hay mención alguna de las hambrunas masivas del odio que motivó a los revolucionarios, de la catástrofe económica a los Golans y los más de 100 millones de muertos y asesinados a manos de las dictaduras comunistas. Sin embargo, la misma enciclopedia británica Kitts, cuando habla de nazismo, recuerda que bajo el liderazgo de Adolf Hitler, los nazis iniciaron la Segunda Guerra Mundial, también llevaron a cabo el Holocausto, el asesinato de aproximadamente 6 millones de judíos. Y añade, los nazis creían que el pueblo debía obedecer a un líder fuerte, no valoraban la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos ni la paz. Los nazis también enseñaban que los alemanes habían nacido para gobernar sobre lo que llamaban razas inferiores. Hitler predicaba un odio especial contra los judíos. En resumen, de acuerdo a la enciclopedia británica Kitts, el comunismo es bueno, una causa noble que busca igualdad frente al abuso, y el nazismo es malo, criminal e inhumano. En 2017, el filósofo británico Roger Scruton describía así el encubrimiento que la intelectualidad europea hace de los crímenes comunistas. Nuestro currículo escolar se detiene constantemente en el Holocausto. Varios estados han hecho del negacionismo de este hecho un crimen, y existen museos y monumentos dedicados a las víctimas del nazismo y el fascismo en todo el continente, pero las millones de víctimas del comunismo son apenas recordadas. Una historia estándar de los tiempos modernos, ampliamente utilizada en nuestras escuelas, elogia la Revolución Rusa por su objetivo de la completa destrucción de la burguesía rusa y europea, lo cual era necesario para la victoria del socialismo. Esta historia Edad de los Extremos, de Eric Hobsbawm, no menciona la abolición de los tribunales, ni la creación de la Checa, la policía secreta, ni las brutales expropiaciones que destruyeron la economía rusa, ni la hambruna masiva impuesta a los campesinos ucranianos. Es inadmisible que un historiador escriba en términos distintos a los de repulsión sobre la destrucción nazi de los judíos, pero la igualmente cruel destrucción de la burguesía puede ser descrita con una aprobación sin reservas. En un artículo de 2014, el profesor de Princeton y filósofo Peter Singer se preguntó precisamente por qué se deba una diferencia tan radical de actitudes frente a Adolf Hitler y José Stalin, si ambos eran criminales igualmente genocidas. Según Peter Singer, mientras existían múltiples estatuas al líder soviético en diversos países, no había ninguna conocida a Führer Hitler. Al Führer no había. Más aún, Singer relató que había cenado en un restaurante en Nueva York que alababa a la Unión Soviética, incluyendo decoración con imágenes de líderes soviéticos, entre los que destacaba José Stalin, e incluía hasta garzones vestidos de oficiales soviéticos. Además, comentó que Nueva York tenía un bar KGB, señalado que era imposible pensar en que existiera un bar de las SS o de la Gestapo. Enseguida, Singer procedió a reflexionar en torno al genocidio del régimen comunista bajo Stalin, comparándolo con el de Hitler en los siguientes términos. Entre 2 y 3 millones de personas murieron en los campos de trabajos forzados del Gulag. Quizás 1 millón fueron fusilados durante la Gran Guerra de finales de la década de 1930. Otros 5 millones murieron de hambre en la hambruna de 1930 a 1933, de los cuales 3.3 millones eran ucranianos que murieron como consecuencia de una política deliberada relacionada con su nacionalidad
o su condición de campesinos relativamente prósperos, conocidos como kulaks. El número total de muertes que Schneider atribuye a Stalin es inferior a la cifra comúnmente citada de 20 millones, estimada antes de que los historiadores tuvieran acceso a los archivos soviéticos. No obstante, es una cifra horrenda, similar en magnitud a las matanzas de los nazis. Singer añadió un punto fundamental sobre la identidad criminal entre comunismo y nazismo, al sostener que los archivos soviéticos demuestran que no se puede afirmar que los asesinatos nazis fueran peores porque las víctimas fueran seleccionadas por su raza o etnia, pues José Stalin también seleccionó a algunas de sus víctimas sobre esta base. Entre ellos, añadió, se encontraban ciudadanos ucranianos y personas pertenecientes a minorías étnicas asociadas con países limítrofes con la Unión Soviética. Más aún, Singer recordó que las persecuciones de José Stalin también se dirigieron a un número desproporcionalmente grande de judíos. Singer elaboró una posible respuesta a la razón por la cual existe ese doble estándar moral, un doble estándar moral entre nazismo y comunismo que lleva a considerar a uno como repugnante y a otro aceptable. Dice Singer que la mayor aceptación de Stalin es de todos los comunistas. Podríamos agregar, se debe probablemente al hecho de que el comunismo conecta con algunos de nuestros impulsos más nobles, como la búsqueda de la igualdad para todos y el fin de la pobreza. Nada de eso, añadió el profesor de Princeton, puede encontrarse en el nazismo, que de manera honesta declaraba no interesarle el bien común, sino el de un grupo racial. Así, en lugar de declararse inspirado por amor, el nazismo se mostraba claramente motivado por el odio. Ahora bien, de que el nazismo se encontraba motivado por el odio es algo que nadie osaría discutir. En el caso del comunismo, sin embargo, dada su fraseología de amor al prójimo, esto es menos evidente a primera vista, pero un examen un poco más detenido da cuenta de que fue el odio y no el amor por la humanidad lo que inspiró a Carlos Marx y a sus seguidores. Quien mejor advirtiera esto fue el filósofo inglés Bertrand Russell en su ensayo de 1956. ¿Por qué no soy comunista? ¿O por qué no soy comunista? Dice Russell, un ateo anticonservador. Afirmaría que los principios teóricos del comunismo eran falaces o eran falsos, y que sus máximas prácticas eran tales que producían un incuantificable incremento de la miseria humana. De acuerdo con Russell, el principal referente de esta teoría, Carlos Marx, poseía una mente confusa y su pensamiento estaba casi enteramente inspirado por odio. Además, sugirió Russell, Marx era un fraude intelectual. Según el pensador británico, el autor de El Capital estaba satisfecho con el resultado de sus teorías no porque éste concuerde con los hechos o sea lógicamente coherente, sino porque está diseñado para enfurecer a los asalariados. Más aún, Russell explica que ideas centrales de Carlos Marx como el materialismo dialéctico eran pura mitología que éste difundía porque su mayor deseo era ver a sus enemigos castigados importándole poco lo que ocurriese a sus amigos en el proceso. En otras palabras, a Marx no le interesaba en lo absoluto la verdad y manipulaba sus argumentos para engañar al público de modo de desatar la violencia, aunque esto significara que se masacrara a sus propios partidarios.
Si hubiera que definir entonces la gran diferencia entre nacionalismo y comunismo, esta sería ante todo una de tipo retórica, pues sus motivaciones y fines, a saber el odio y el poder total, son idénticos. Por lo tanto, el pensador francés Jean-Francois Rebel, quien fuera comunista y luego abrazaría el liberalismo, explicó este punto señalando que mientras el comunismo era una utopía genocida indirecta, el nazismo era una utopía genocida directa, pues este último confesaba inmediatamente sus intenciones y motivaciones. Hitler, dijo Rebel, hizo lo que prometió y por tanto no había decepcionados del nazismo, pues se sabía de antemano lo que buscaba. El comunismo, en cambio, es un totalitarismo indirecto porque disimula sus objetivos mediante la utopía. Así concluyó Rebel. El comunismo promete la abundancia y engendra miseria. Promete la libertad e impone la servidumbre. Promete la igualdad y desemboca en la menos igualitaria de las sociedades promete la igualdad y desemboca en la menos igualitaria de las sociedades con la nomenclatura clase privilegiada hasta un nivel desconocido incluso en las sociedades feudales. Del mismo modo, agregó Rebel, el comunismo promete el respeto a la vida humana y procede a ejecuciones en masa. El acceso de todos a la cultura y engendra el embrutecimiento generalizado, el hombre nuevo, y fosiliza al hombre. Del mismo modo, agregó Rebel, una vez más, el comunismo promete el respeto a la vida humana y procede a ejecuciones en masa, el acceso de todos a la cultura y engendra el embrutecimiento generalizado, el hombre nuevo, y fosiliza al hombre. No es exagerado afirmar que siendo ambas ideologías engendros del lado más oscuro del alma humana, en cierto sentido el comunismo es más perverso que el nazismo. Y es que al utilizar la utopía inclusiva como mascarada para todos sus crímenes, torciendo la retórica y el lenguaje a niveles que ni siquiera conoció el nazismo, confunde a la gente llevándola a creer que todos serán salvados. El nazismo, en cambio, si bien es idéntico en el sentido de prometer una utopía, la deja reservada para la raza aria. Ahora bien, evidentemente la afirmación de que nazismo y comunismo son esencialmente idénticos requiere de un análisis teórico e histórico más profundo. Esta es una tarea que resulta ineludible especialmente en tiempos en que las ideas marxistas y filomarxistas dominan las esferas intelectuales y políticas y gozan aún hoy de una aceptación popular que, como se ha dicho, resulta una amenaza seria a nuestra civilización. Una amenaza seria a nuestra civilización. Por ello, lo que interesa para los efectos de este libro es desmontar que el comunismo, nazismo y fascismo son todas formas de socialismo que comparten raíces y fundamentos filosóficos. Por ello, lo que interesa para los efectos de este libro es desmontar que el comunismo, nazismo y fascismo todos son formas de socialismo que comparten raíces y fundamentos filosóficos. En este libro hemos analizado 5 de estos elementos centrales de las doctrinas marxistas, leninistas y nazis fascistas.
nazifascistas, aunque sin duda existen otros. Dado el carácter netamente destructivo de ambas ideologías, estos elementos se definen aparte de una negación, es decir, comunismo y nazismo comparten una esencia, si se puede hablar así, que es ante un conjunto de bienes humanos fundamentales. El primer elemento es el antirracionalismo o relativismo epistemológico Tanto nazis como comunistas negaron la existencia de una verdad objetiva cognoscible por todos independiente de la raza o clase. Esto les permitió romper la unidad de la razón humana para señalar que la lógica proletaria y la burguesía y la de los arios y judíos, entre otros, eran esencialmente o existencialmente opuestas, y que como consecuencia solo quedaba el conflicto violento y el exterminio de los opresores como alternativa. Para nazis y marxistas, la única verdad era la que ofrecía su ideología, y esta era irrefutable. El segundo elemento es el antiindividualismo o colectivismo. Este se deriva del primero e implica una negación del individuo, esos derechos para anteponer al colectivo, raza y clase, como criterio de acción política y argumentación teórica. El Estado entonces ya no vela por los derechos individuales, pues estos conspiran en contra de la clase o raza que representa la fuerza revolucionaria, sino por la tribu sin la cual el individuo es nada. Los derechos humanos individuales, por lo tanto, deben necesariamente desaparecer para concretar el proyecto colectivo. El tercer elemento es el anticapitalismo o socialismo. A diferencia de lo que sugiere la argumentación marxista, el nazismo fue una reacción anticapitalista, antiburguesa y antiliberal, que al igual que el comunismo llevó a un control total de la economía por parte del Estado con desastrosos resultados. En el cuarto elemento. El cuarto elemento es el anticristianismo o gnosticismo político. Este es tal vez el menos conocido. Tanto nazis como comunistas fueron ante todo una reacción gnóstica en contra de la tradición judío-cristiana que junto con Grecia y Roma sentó las bases de la civilización occidental. En lo sustancial, ambos pretendían poseer un conocimiento místico de la verdad única que solo a ellos les había sido revelada y que los llevaría mediante la destrucción del maligno orden cristiano prevaleciente a crear un paraíso sobre la tierra. Se trata en ambos casos por lo mismo de doctrinas escatológicas y utópicas para las cuales la ética y epistemología cristianas son un obstáculo en su afán por refundar totalmente el orden social. El quinto y último elemento que comparten comunismo y nazismo y que analizaremos acá es el antihumanismo o luciferismo. Ambas ideologías fueron revolucionarias en el sentido de pretender recrear por completo el orden social y al hombre mismo con el fin de purificarlo de toda la corrupción producida por la burguesía y las razas inferiores. Su propósito fue llegar al fin de la historia humana, entendida como una etapa en que la utopía racial para los nazis y la de la clase para los comunistas se alzara para siempre. Ambos vieron su misión como una rebelión contra el orden de Dios para suplantarlo, destruyendo la creación para sobre sus ruinas tomar la posesión divina y crear un nuevo orden a imagen y semejanza de los líderes marxistas y nazis.
La violencia sistemática y el terror purificador traducido en genocidios son así parte esencial de las ideologías marxista y nacional-socialista, y no desviaciones de la doctrina originaria como se ha querido hacer creer en el caso del marxismo. Los 5 elementos que configuran la identidad de estas doctrinas son tan sustanciales que hacen imposible trazar una distinción relevante entre ellas. En otras palabras, más allá de que el marxismo era internacionalista y entendía y contenía algunos elementos liberales en lo cultural, mientras el nazismo era nacionalista y por tanto más cercano a cierto conservadurismo de corte monárquico, el socialismo marxista-leninista, el nacionalsocialismo y en menor grado el fascismo italiano son ideologías idénticas en todo lo fundamental. Es precisamente el hecho de que contengan los mismos ingredientes lo que explica que hayan producido idénticos resultados en la práctica. Es por esta razón que se justifica la comparación que formula Singer entre José Stalin y Adolfo Hitler, lista a la que podemos sumar a Vladimir Lenin, Mao Zedong, Pol Pot y tantos otros. Entender entonces que el socialismo marxista es equivalente al nazismo en su carácter criminal, totalitario, colectivista, luciférico, escatológico, gnóstico, anticapitalista y revolucionario, resulta imprescindible para acabar con la imagen positiva de la que goza el comunismo y una de sus doctrinas fundantes, el marxismo. A su vez, esto permitirá desterrar el fantasma comunista de una vez y asestar un golpe letal a la credibilidad moral de todos quienes, según Marx, desde la política, academia y cultura, que se disfraza de antifascistas y antinazis, en circunstancias de que el nazismo no es más que comunismo desprovisto del internacionalismo y el engaño utópico, utópico inclusivo que hacen del comunismo una ideología más seductora y destructiva.